tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. El programa La Verdad Te Hará Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchan, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y llevar un tema que sé que va a ser de gran bendición para muchos. Hoy vamos a estar hablando sobre María, la Madre de Jesús, la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesús. Vamos a compartir este tema, así que los invito para que ustedes llamen a un amigo, llame al católico, llame al sacerdote, llame a cualquier persona para que escuchen este compartir que quiere. Usted puede mandar su mensaje de texto también al teléfono que aparece ahí en su pantalla, 0416-134-7147, y puede compartir, puede mandar su mensaje con respecto a este tema. La Virgen María es la Madre de Dios. ¿Quién fue ella realmente? Bien, como dije en un comienzo, vamos a compartir hoy el tema sobre quién fue María, la Virgen, quién fue ella. Este tema es un tema un poquito complicado. Ahora, ¿por qué complicado? Porque es que de alguna forma la Iglesia Católica ha tomado a la Virgen María y le han dado un lugar, sin darse cuenta, le han dado un lugar en algunos momentos hasta más que Jesús. Y alguien dirá, no, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es primero. Pero sí realmente le están dando una posición que no es. Nosotros los carismáticos, los cristianos, siempre critican a los cristianos porque dicen que nosotros no queremos a María, que no queremos a la Virgen María. Yo pienso que nosotros la queremos más que los que dicen quererla, porque nosotros le damos la posición que es, que el Señor le dio, que el Señor Jesús le dio, mientras que otros la están subiendo de un nivel más alto, cuando de alguna forma la están igualando al Señor Jesús. Bien, para comenzar primero, la Biblia nos habla en Génesis 3:15, desde dónde se habla que aparecería o que vendría, no aparecería, vendría una mujer, y que de una mujer vendría y nacería el Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto le dijo el Señor a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, desde aquí hubo una palabra de que vendría un Salvador, pero que ese Salvador sería formado en el vientre de una mujer. No era que el Salvador apareciera del cielo y apareció ahí como cuando Dios creó los cielos y la tierra, y hizo Dios los cielos y creó Dios la luna y las estrellas. No, así no fue formado el Hijo de Dios en la tierra. Dios permitió que su Hijo viniera de una forma normal, como todos los seres humanos, pero con la diferencia de que no era con la participación de hombre o mujer, sino la participación, o mejor dicho, Dios enviar su palabra sobre el vientre de una mujer. Así era, pero aquí en Génesis 3:15 no nos dice eso, solamente que nacerá, de la simiente de la mujer vendrá. Ahora vemos todo esto, que esta fue una de las razones por la cual cuando el enemigo tenía pendiente eso, de que un nacido de mujer era el que lo iba a vencer. Aparecen los primeros hijos, Caín y Abel, y hace que uno le quite la vida a otro, porque Dios se agrada de la ofrenda de Abel más que de la de Caín. Entonces causa la muerte porque
él pensaría el enemigo, este es el que me va a vencer. Tal vez con la ofrenda que le presente a Dios me va a vencer. Y no fue así. Después vemos en los tiempos de Moisés que también el pueblo de Israel es esclavo en Egipto y de alguna forma el faraón manda quitarle la vida a los niños nacidos de los hebreos, no de las niñas, sino de los niños. Bien, vemos entonces que el enemigo no sabía cuál era, pero comienza el cumplimiento de esto, comienza el cumplimiento y aparte de esto el enemigo causó que las mujeres fueran estériles. ¿Por qué razón? Porque así iba a de alguna forma, aparentemente para él, trancar que naciera el Salvador. Por eso a los hombres que el Señor llama, Abraham, Isaac y Jacob, sus esposas tenían complicaciones para que nacieran sus hijos, porque cuando Dios llama a Abraham, el enemigo dice, este es el nacido de la esposa de él, seguro va a ser. Entonces dice que Sarai, su esposa, fue madre a los 90 años. O sea, había causado esterilidad, porque ya el enemigo sabía que una mujer vendría. Igualito pasó con Rebeca, la esposa de Isaac, y también con Raquel, la esposa de Jacob. Hubo dificultades para poder Jacob llegar a casarse con su esposa, de la cual vendría, digamos, el Salvador. Bien, entonces vemos esto. Ahora ocurre lo siguiente. ¿Por qué la gente desconoce? ¿Por qué muchos hombres, mujeres, hasta cristianos, le han dado una posición a María, la Virgen, igual a Jesús y hasta más alta que Jesús? Porque ese es el error. ¿Por qué le dan esa posición? ¿Por qué no dicen es la madre de Jesús y más nada? Y Dios la usó, Dios la llamó por ser sensible, por ser obediente, por ser humilde. Eso es todo. Pero le han dado una posición que no es. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene porque no conocen realmente a Jesucristo. Cuando alguien no conoce a Jesús, el que se formó en el vientre de ella, como no sabe quién es Jesús, entonces tampoco saben lo de María y le están dando posición que no es. Con compartir que estoy haciendo, el propósito de esta enseñanza no es caerles, sino darle la posición que es al que el Señor quiere que se le dé. Con esto no estoy hablando mal de ella, porque lo que pasa es que están hablando mal de ella, son otros, porque están dándole la posición que es, cuando el Señor, vemos en su palabra algo que uno, digamos, se pone a analizar, uno al leer los pasajes de los evangelios, el Señor Jesús, por lo menos cuando se dirigía a María, que era la madre, porque salió de ella, la Biblia no dice que él le dijera mamá, mamita, nada. No le decía mamita María, no le decía mamá, solamente le decía mujer. ¿Por qué le decía mujer y no le decía madre o mamá? Porque Jesús entendió que ella fue un instrumento de Dios. Eso fue María la Virgen, un instrumento de Dios para que el Hijo de Dios viniera y se cumpliera el propósito. Ella dijo, hágase en mí según lo que tú has dicho, le dijo al ángel. Eso fue lo que pasó. Pero no es darle la posición. Ahora, como desconocen quién es Jesucristo, el que se formó en el vientre de ella, entonces están errados. Y es lo que pasa. Eso es todo lo que podemos ver. Por no conocer quién es realmente Jesucristo, están dando algo que no es. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la Biblia a esto? La profecía sobre la mujer que daría luz al Salvador. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar malo y escoger lo bueno,
la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Fíjese bien este pasaje de Isaías 7:14. El ser que nacería era el Hijo de Dios. La Biblia nos dice en Isaías 55 que Dios envió su palabra, versículo 10. Dios envió su palabra a la tierra. Juan 1 dice en el principio era la palabra, el verbo. Juan 1:14 dice y la palabra tomó forma humana. Ahora, para que tomara forma humana era porque la única forma de que tomara forma humana era que el mismo Creador viniera a la tierra, pero a través de su propia palabra y se formara en el vientre de una mujer. Pero ¿cuál era esa mujer? No podía ser cualquier mujer. Tenía que ser una mujer virgen. Significa que no había estado con otros hombres o hombres. Una mujer con temor a Dios. Una mujer sumisa. Una mujer obediente. Una mujer que conociera del Señor. Una mujer que agradara a Dios. Por eso dice Lucas 1, 26 en adelante. El ángel le dice, has hallado gracia. Has hallado gracia delante de Dios. O sea, ¿por qué? Porque era una mujer diferente a las demás. Hubieron mujeres en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la cual Dios se agradó también. Está Ana, esta mujer que lloraba y le pedía al Señor porque era estéril y le pidió tener un hijo y vino de ella vino el profeta Samuel. Dios se agradó de ella, tuvo misericordia. Y así muchas mujeres, pero claro, hay una diferencia de ellas con esta mujer María, porque vino el Salvador y se formó en el vientre de ella sin participar de una relación con José, el desposado, digamos, con los que estaba comprometido. Entonces, lo que podemos ver es que nos dice Gálatas, cumplimiento de Lucas 1:26, pero también nos dice Gálatas con respecto a Jesús. Gálatas capítulo 4. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjese, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió su Hijo y nació, o sea, salió, pasó por el proceso para ser un ser humano. No fue que Jesús comenzó a existir cuando nació de ella. Ya la palabra de Dios existía. Nosotros, los seres humanos hoy, que tenemos papá y mamá aquí en la tierra, nosotros somos hijos porque salimos de una mujer. Yo soy hijo de Francisca y Víctor Merchán porque salí de mi madre. Entonces yo no existía antes. Algunos dicen que nosotros existíamos antes y esto es una gran mentira. Estábamos en el pensamiento de Dios otra cosa, pero no. Y otros dicen que somos un espíritu. Nosotros no somos un espíritu. Como si el espíritu fuera mío. No. Dios envió espíritu sobre un cuerpo y se formó lo que es el ser humano, el alma. Ahora, Jesús, la palabra de Dios vino por obra del Espíritu Santo y se formó en el vientre y salió de María, pero ya existía antes. Por esa razón, Jesús entendía que ella era la madre, pero la madre como la madre adoptiva que Dios permitió que viniera. Pero realmente, ¿de dónde salió Jesús? ¿De dónde salió el Hijo? Salió de Dios. Nos dice Juan 16 y Juan 17 y muchos pasajes. Seguimos en este programa La Verdad Era Libre de la Renovación Carismática Cristiana, nacer de nuevo. Bien, estamos hablando sobre María la Virgen. Realmente, ¿quién fue ella? ¿Será que ella, porque es que han dicho que ella nació sin pecado? Y por eso dicen Inmaculada Concepción. Dicen que ella nació sin pecado como Jesús nació sin pecado.
Esto es un error. Ahora, yo no lo digo porque a mí me parece, porque es que algunas personas creen que es que como no está de acuerdo, alguien no está de acuerdo al parecer, que no tiene, o sea, la única forma de que uno acepte que ella nació sin pecado, para que pudiera venir el Salvador sin pecado, la única forma es que la Biblia lo diga, que la Escritura, la Sagrada Escritura lo diga. Si la Biblia no lo dice, no podemos nosotros decir porque otro documento lo dice, porque esto es un error, esto es una mentira del enemigo. La Biblia dice en Gálatas 1:6 en adelante que no creamos otro evangelio ni en documentos diferentes, que así vinieran los apóstoles o viniera un ángel del cielo a decir algo, dice no lo crean, no hay otro evangelio. Los evangelios fueron los que se dejaron escritos y los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Fíjese Hechos capítulo 15. En Hechos 15 hubo una diferencia de unos judíos que querían que unos creyentes volvieran a la circuncisión. Los apóstoles se reunieron todos, Pablo, Pedro, todos oraban, le pidieron al Espíritu Santo porque fue quien dejó Jesús como intercesor, como consolador. Y vino el Espíritu Santo y les confirmó lo escrito. Porque Hechos 15 dice, les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijeron, no imponer estas cargas, sino abstenerse de la sangre, abstenerse de comer. Así es, las palabras que dijeron en Hechos 15. Pero la Biblia no dice que María nació sin pecado. O sea, lo que ocurre es que se ponen a pensar de una forma humana, que para que pudiera venir Jesús, que es sin pecado, realmente tenía que ella estar sin pecado. Entonces, digamos que lo aceptamos sin la Biblia, vamos a decir que lo aceptemos sin la Biblia. Bueno, entonces para que ella también naciera sin pecado, la mamá de María, de la Virgen María, también tenía que nacer sin pecado para que ella naciera sin pecado. Igualito la abuela y la bisabuela. Y entonces llegamos, si buscamos todas las mujeres, llegamos a Eva. Entonces le diríamos a Dios, Señor, Eva entonces no cometió pecado, porque para que pudiera venir María y viniera el Salvador, tenían que ser todos sin pecado. Es una gran mentira. Eva desobedeció, pecó, y por eso Génesis 3:15, toda su descendencia, hasta hoy, todos nacemos con el pecado original. Como dicen, pecado original. Y el pecado original no se quita con bautizarse, que es otro tema. Porque si se quitara, no se siguiera muriendo la gente. Y la muerte todavía continúa. Entonces, ella nació como una mujer normal. Ahora, la Biblia nos dice que ella tenía familia. Fíjese lo que nos dice familiares de la Virgen que daría a luz el Salvador. Lucas 1:36 dice, he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido su vejez, o sea, parienta, familia. Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, o sea, la hermana de María, María, mujer de Cleofas, una hermana. Ella no era como Melquisedec que apareció sola, no, tenía su descendencia de Eva. Pero lo que hizo el Señor es como hoy. Todos sabemos esta forma de que una mujer presta su vientre, no un vientre, su vientre, para que un ser de otra persona desconocida, por decir, pongan el semen y pueda formarse en el vientre de otra mujer. Eso fue lo que hizo Dios. Dios vino y puso su palabra en el vientre y se formó. Era solamente un instrumento de Dios. Que no es que vamos a decir que ella era una mujer que se ganó esa posición, pero esa posición no más alta. Entonces, ella fue escogida, pero ella tenía descendencia. Ella nació igualita que todas las mujeres con pecado. Una cosa es, lo que pasa es que la gente se molesta y se ofende, pero es una verdad. Una cosa es nacer con pecado original y otra cosa es pecar.
la Biblia no dice que ella pecaba. La Biblia dice, sí muestra que ella viene de la descendencia, significa nació como todas las mujeres y hombres con el pecado de todos los hombres. Ahora, algo más. ¿Fue María intercesora? Sí, fue intercesora. Fue, no es, fue, pasado. Juan capítulo 2, versículo 1, dice las bodas de Caná, dice al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados los bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? Ni mamita María. No le dijo, ¿qué tienes conmigo? Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Claro, él terminó aceptando la intercesión de ella. Pero ¿qué es lo que pasa? Ella fue intercesora mientras estaba viva. Así como cualquiera de nosotros somos intercesores, porque nosotros vamos a Jesús mientras estamos vivos. Pero después de que todos los seres humanos, cualquiera muera, ya deja de ser intercesor. Porque la Biblia dice en primera carta a Timoteo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Fíjense bien, voy a buscarles ese pasaje. Ustedes búsquenlo también. Primera carta a Timoteo 2, versículo 5. Primera 2:5. Fíjense bien cómo dice. Primera carta a Timoteo 2:5. Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el hombre, el Mesías. Entre Dios, el Creador, y yo, por decir, entre Dios y cualquier persona, hay un mediador. Dios y el hombre, o Dios y la mujer, hay un mediador, Jesús. No dice aquí, entre Dios y el hombre está María, para que vayan al hombre y vayan a Jesús. Ahora, esto parece una ofensa y es fuerte y la gente dice, pero ¿por qué? Porque es que le han enseñado lo que la Biblia no dice. Y cuando a la persona le han enseñado lo que por mucho tiempo la Biblia no dice y alguien viene y le dice, mire, están equivocados, dice, pero ¿cómo me va a enseñar usted a mí eso? Si todos los años y tantos años me han enseñado, sí, pero han enseñado mal. Entre Dios y el hombre está Jesús. No dice entre Dios y el hombre hay otro hombre o otra mujer, no. Primera carta de Juan 2:1. Dijo Juan, el que estuvo con los discípulos, el que estuvo con Jesús y los compañeros discípulos. Dijo Juan, hijitos míos, primera carta de Juan, hijitos míos, les escribo para que no pequen. Pero si pecan, tenemos un abogado ante el Padre, Jesús. Eso lo dice primera carta de Juan 2:1. ¿Qué es lo que han dicho? Que María es abogada de ellos, porque mía no. María dicen que es madre y abogada. No es ninguna abogada. Ella intercedió cuando estuvo en la tierra. Y es la única intercesión que se muestra en la palabra. No hay otra intercesión donde ella estuvo, mire hijo, mire. No, no hay otra. Entonces, ella fue intercesora cuando estuvo. Ahora, si ella, el Señor, el Padre Celestial o el Señor Jesucristo la hubiese dejado como intercesora, hubiese dicho esto. Pero ¿qué dijo el Señor en Juan capítulo 14? Le dijo el Señor en Juan 14. Le dijo que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie iba al Padre si no es por Él. Pero también les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para dejarles un consolador que esté con ustedes todos los días. El Espíritu Santo. Ahora, yo me pregunto, si el Señor Jesús dejó su Espíritu o el Espíritu Santo, ¿para qué le pedimos a quien el Señor no dejó? Los discípulos, yo quisiera que alguien mandara un mensaje de texto y me dijera, mire, Giovanni Merchán o Pastor Giovanni, usted está muy equivocado.
En la Biblia, en tal versículo dice que ella intercedió después de que partió. O estando viva, siguió intercediendo con los discípulos cuando ya Jesús no estaba. En ninguna de las cartas de los apóstoles, ni en Hechos de los Apóstoles, se muestra que ella intercediera. Cuando ellos tenían una duda, ¿a quién recurrían? Al Espíritu Santo. ¿Y en nombre de quién sanaban? En el nombre de Jesús. No era en el nombre de María, para que digan que es también corredentora. Entonces, estos son errores que se han cometido y en verdad que pues algunos como que dicen, uy, pero ¿por qué usted habla mal de María? No, no estoy hablando mal, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y no lo digo, esto no lo digo por ofender, es para que la gente entre en realidad, para que la gente se concientice. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, Jesús no dijo, bueno, por ahí hay otro documento que dice, no, dijo, escrito está, ya está escrito. Y no podemos creer, porque las supuestas intercesiones que ella hizo no están en la Biblia, están en otros libros, que no fueron inspirados por el Señor. Porque para que sean inspirados por el Espíritu Santo y tener peso, tiene que ser de acuerdo a la misma Escritura. Entonces, ella no es intercesora. Ella fue intercesora. Ella no es abogada. Ahora, la otra parte. Hay un error grandísimo que es muy fuerte y por eso le dan una posición más alta hasta que Jesús. Cuando dicen que ella es la mamá de Dios, la madre de Dios, esto es un error que no cabe. Bien, continuamos en su programa La Verdad Libre. Estamos hablando sobre María, la Virgen, la Madre de Jesús, el hombre. Hay dos puntos. Uno, otros dos errores más, que han dicho que ella es la Madre de Dios. Y otro, creen en las apariciones. Y de paso que habla, la Biblia no dice nada de esto. No dice nada. María no es la Madre de Dios. ¿Por qué dicen esto? Porque no conocen a Jesús. Todo está por no conocer quién es el que salió de ella. No saben quién es. Le han dado un concepto diferente a Jesús. Y por esa razón dicen que es la Madre de Dios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Dios la usó como un instrumento para que viniera el Salvador a la tierra y se cumpliera Génesis 3:15. Ella venía de la descendencia de Eva. Ella no existía antes, como ninguno de nosotros existíamos antes, que estábamos en el pensamiento de Dios y Dios hace como quiere, pero la Biblia no muestra eso. Entonces lo que ocurre es que como le han dado al Hijo de Dios, creen que el Hijo de Dios cuando vino en la tierra vino como Dios. Entonces como creen que Jesucristo vino como Dios a la tierra, lo ven como que ella es la Madre de Dios. Si Jesús hubiese venido como Dios a la tierra, sí, ahí podríamos decir sí, ella es la Madre de Dios porque, ¿qué se puede hacer? Nació Dios de ella, pero no nació Dios de ella. La palabra de Dios ya existía. El pasaje que le leí, Gálatas 4, versículo 4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjese, envió a su Hijo, lo mismo que Isaías 55, envió su palabra a la tierra. Su palabra tomó forma humana. Envió a su Hijo y salió de mujer. O sea, un proceso. Vino la palabra al vientre y salió. Pero no era que no existía, porque si la palabra de Dios no existiera antes, ahí sí podíamos nosotros decir que realmente ella era la madre de Dios, por decir. Pero no es la madre de Dios, es la madre de Jesús,
el que salió de Dios y vino a la tierra. Y Jesús en la tierra no vino a actuar nunca como Dios. Isaías 7:14, el pasaje que también leí, dice que el hijo que nacería de esa mujer no sabría, fíjate que dice que no sabría desechar lo bueno y lo malo, sino hasta que cumpliera el tiempo sabría desechar lo bueno y lo malo. Cuando nació Jesús era un niño normal, creció y no tenía conciencia de que era el Hijo de Dios, porque ni siquiera dice que hasta que supiera desechar lo bueno y lo malo. Entonces, por no conocer quién es Jesucristo, le están diciendo que ella es la madre de Dios. Ahora, este tema todo está en el libro Revelación del Yo Soy. Cuando usted lea ese libro va a entender realmente quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, y ahí sí puede verlo de una forma como es. Bien, ella no es la madre de Dios. Ahora, Dios es un solo ser, pero le han dado, que es otro tema, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por eso dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La Biblia solamente dice Dios Padre. El Hijo, Hijo de Dios, que es la palabra que salió de Dios. Y el Espíritu Santo no es Dios Espíritu Santo, sino es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es un solo ser, pero envió su palabra y se formó en el vientre de una mujer y nació. Bien, la otra parte es que están creyendo en apariciones. Y esto tampoco lo dice la Biblia. En ningún versículo dijo el Señor Jesús, y aparecerá mi madre y les dirá las cosas que habrán de pasar. Nada, ningún versículo de la Biblia dice eso. Y si ningún versículo dice que la madre de Jesús aparecería, pues no debemos creerlo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dicen eso? En otros papeles o documentos fuera de la Biblia, fuera de la Escritura. Bueno, es un enredo. Por eso es que estoy sacando el próximo libro que se llama De la tradición a la iglesia. Ese libro le va a ayudar también a entender con respecto a la iglesia de Jesucristo. Entonces ella no iba a aparecer. Gálatas 1:6 dice, aunque viniéramos nosotros, no lo crean. Ni un ángel no lo crean. Pero entonces sí creen que ella aparece. Por ahí llueve y hace cualquier cosa, entonces dice, sí, es la Virgen. Bueno, entonces mire, ella y menos aparecería hablando y dando mensajes. Realmente esto es un error y pues démosle la posición que es. Ella es la madre, fue la madre de Jesús. Que Juan 19 dice que se la dejó a Juan, sí, ahí dice. Pero fíjese que cuando está en ese pasaje, para terminar, no le dijo madre, ahí te dejo a Juan, sino le dijo mujer. ¿Por qué no le decía mamá? Cuando niño sí le diría mamá, no lo dice la Biblia, pero le diría. Pero cuando tuvo conciencia que era el Hijo de Dios, le decía mujer. ¿Acaso la Biblia dice y María se molestaba porque no le decía mamá? No, porque ella entendía que era un instrumento de Dios. Por eso dijo, hágase en mí según lo que has dicho, tu palabra. Bien. Que el Señor les bendiga y les guarde